Buenos días. Hoy estamos aquí en el marco de las cuartas jornadas internacionales de investigación de la Cátedra José Revueltas de Filosofía y Literatura, y el día de hoy nos acompaña el doctor Víctor Gerardo Rivas López de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien amablemente aceptó compartir con nosotros una conferencia relacionada con un tema que ahorita va a desarrollar. Mientras tanto, pues bueno, les presento, yo le pedí un resumen curricular, pero pues literalmente me mandó 3 líneas, lo que habla también hasta cierto punto de su modestia. Este, Víctor Gerardo Rivas López es doctor en Filosofía de la UNAM, profesor de tiempo completo en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, y también dicta cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del SNI en el nivel 2. Ha publicado diversos libros y artículos sobre cuestiones relativas al arte y la cultura. Entre estos libros se encuentran algunos que tratan sobre el mal en el cine, por ejemplo, y otras más publicaciones que tiene a lo largo de su trayectoria académica. El trabajo que nos presenta hoy, que nos comparte hoy, se titula de homoerotismo, estética e historia. Eh, bueno, muchas gracias nuevamente, Víctor, por acompañarnos y por permitirnos escucharte cuando quieras empezar. Gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecerle al doctor Rogelio Castro que me haya hecho el favor de invitarme a dar esta conferencia. Me siento muy honrado y me siento muy contento de poder compartir con vosotros el tema del que voy a hablar. Este tema, digo, como se ve por el título mismo, homoerotismo, estética e historia, tiene que ver con un interés personal por la comprensión de la temporalidad cultural en la que vivimos. Desde hace ya varios años es un tema que me interesa cada vez más. Obviamente hay varios estratos en el que se puede trabajar el tema, en un estrato ontológico, la cuestión de la temporalidad como determinación existencial, un estrato cultural. Evidentemente cada cultura implica una articulación valorativa de la existencia, una finalidad que la existencia puede tener y un estrato, obviamente podríamos hablar de lo religioso y otras dimensiones, por ejemplo, de la temporalidad en la vida privada. De hecho, acabo de publicar el año pasado, bueno, sí, el año pasado, ya no me acuerdo muy bien, un libro justo sobre la poética de la temporalidad. Parte de ese interés entonces por cómo se vive el tiempo en la cultura y el tipo de identidad que la temporalidad genera en uno, parte de ese interés se vierte en lo que voy a leer a continuación. He de comentar que no soy en modo alguno especialista en Wilde. Es un autor que, curiosamente, la primera obra que yo he leído en inglés, así el primer libro que he podido leer siendo adolescente, así de corrido en inglés, justamente ha sido El retrato de Dorian Gray. Es un autor que en algún momento me ha interesado. Después, X o Z, pues va uno encontrando a lo largo de los años autores que le seducen en un momento dado, en otro pues ya dice uno, ya es suficiente. A veces uno puede regresar a los autores. Por ejemplo, Cervantes, pues siempre es un regreso obligado a la felicidad. Henry James para mí es un autor que siempre que lo releo, y lo he releído muchísimas veces en mi vida, siempre es así el descubrimiento de cosas maravillosas. Wilde no. Wilde es un autor que leo y que me parece interesante y demás. La última vez que he intentado releer justamente el retrato de Dorian Gray, la mera verdad es que a media obra me ha aburrido horriblemente. Pero bueno, esto lo comento por el título, Homoerotismo, Estética e Historia, porque sí me parece importante pensar en cuestiones de temporalidad y de identidad cultural en un momento en que, como todos lo sabemos, pues estos temas se están redefiniendo de una manera no solo drástica, sino incluso inquietante. Siente uno que las estructuras mentales con las que se piensa, por ejemplo, cosas como la misma personalidad, el sentido del cuerpo, la relación del deseo con lo que uno es o quiere ser,
y otros tantos temas afines, pues sí, rebasan con mucho los marcos intelectuales con los que uno piensa normalmente la realidad, desde una perspectiva que la fenomenología llamaría natural. Entonces, bueno, este es esto lo menciono para que sea más claro el asunto del que voy a hablar o por qué me ha interesado escribir sobre un autor que no es alguien a quien yo trabaje normalmente, pero que sí me parece importante porque es una de las primeras formulaciones de eso que podríamos llamar un mito moderno, que es el mito del deseo y del amor como construcción de una identidad propia. Y bueno, ya sin más preámbulo, empiezo a leer el texto. Triple será el objetivo que desplegaremos a lo largo de estas líneas. Primero, analizaremos una obra literaria para desentrañar el paradigma erótico que genera. Segundo, contrastaremos ese paradigma con ciertos fenómenos socioculturales de nuestros días. Tercero, reflexionaremos a partir de lo anterior sobre una de las formas en que el pensamiento artístico y filosófico desarrolla el vínculo entre la estética y la moral en las postrimerías del siglo XIX y las consecuencias que ello tiene para la constitución de una subjetividad moderna. ¿Sí se me escucha bien? Bien, gracias. 1. La obra que nos servirá de punto de partida es la de Epístola in Carcere et Vinculis de Oscar Wilde, la carta más dilatada que registra la historia y uno de los textos clásicos de la literatura que versa sobre el amor homosexual masculino. Como en el curso de nuestro análisis veremos, en la In Carcere, como de aquí en adelante la llamaremos, hay un discurso muy bien estructurado acerca del amor, el cual se entrevera con la narración autobiográfica con el fin de establecer un paradigma erótico, o sea, un conjunto de argumentos que justifica el amor entre varones a los ojos de la sociedad. Por eso a tal paradigma lo denominaremos homoerotismo, pues no nada más se cura de rememorar una relación para idealizarla, también propone un modelo de conducta y de reivindicación social, modelo que a su vez nos remite a una consideración sobre la subjetividad en el momento histórico en el cual se gesta. A reserva de que adelante en el texto retome el concepto de subjetividad, quiero aclarar que hay que entenderlo en dos sentidos, sobre todo a lo largo de esta charla. El primero de los sentidos sería subjetividad, ahora sí como un punto de vista propio, como mi experiencia, como me ha ido en la feria literalmente, como yo veo el mundo. Subjetividad en un sentido psicológico. Pero subjetividad, o más bien subjetivación, es también el proceso mismo de constitución de la realidad para cada uno. Desde esa perspectiva, la subjetividad no nada más es cómo yo veo el mundo, sino verdaderamente cómo el mundo se ha manifestado ante mí, como el proceso de comprensión de. Entonces, en el texto de Wilde, lo que me interesa es justamente no solo lo que me ha pasado en mi relación con un fulanito o con una persona, sino cómo es que eso ha generado en mí una serie de pensamientos acerca del amor, acerca de lo social, etc. Los antecedentes biográficos que llevaron a Wilde a escribir su carta, aunque sean contingentes para la comprensión artística del texto en sí, resultan indispensables para la exégesis que nos proponemos desarrollar y conviene que los tomemos en cuenta. Sin el oropel de la posteridad, sin el oropel que la posteridad les ha otorgado, la Creo que poeta que sedujo. Víctor, no sé si nos escuchas, pero no se oye. No, sí, no sé qué ha sucedido, mi internet no ha registrado ningún problema, sinceramente quién sabe qué haya pasado. Bueno, retomo entonces. Sin el oropel que la posteridad les ha otorgado, tales antecedentes gravitan en torno a la trágica relación amorosa entre Oscar Wilde, el escritor inglés quizá más exitoso en cierto momento de la última década del siglo XIX, y Alfred Douglas, un rufianesco aristócrata con aires de poeta que sedujo a Wilde sin que se sepa muy bien por qué.
y que tras aprovecharse de ello para sacarle al artista todo el dinero que pudo, lo llevó a entablar una absurda demanda por difamación contra el padre del propio Douglas, el marqués de Queensberry, quien clamaba al cielo porque Wilde había supuestamente pervertido a su hijo, cuando lo cierto era lo contrario. Al menos según lo que dice la Incárcere, fue Douglas quien literalmente devoró al escritor mientras lo expoliaba todo lo que podía. El proceso se entabló y acabó en un juicio en el que el marqués llevaba todas las de ganar, habida cuenta de la poca discreción de Wilde y su amante, quienes habían paseado su relación por toda Inglaterra y varias partes de Europa. El escritor perdió como era obvio y tuvo que pagar las costas del juicio, aparte de sufrir una condena a 2 años de prisión. En una palabra, quedó arruinado desde el punto de vista económico, moral, social y, para colmo, artístico. Mas cuando Wilde ya estaba próximo a salir de la cárcel, le envió a Douglas, quien durante los 2 años de encierro no solo no lo había visitado, pero ni siquiera le había escrito un mínimo billete, la carta que ahora nos ocupa con el peregrino pretexto de que la única manera de evitar que lo emponzoñaran la amargura del proceso, la bancarrota y la cárcel, era mantener vivo el amor en su corazón, y que para ello era menester que Douglas se percatara de su propia perversidad y estupidez. Sin esa comprensión, arguye Wilde, el olvido y la posterior serenidad no serían posibles para ninguno de los dos. Esta justificación quizá nos parezca absurda o incluso indigna. O sea, me meten a la cárcel por tu culpa, no vienes a verme en 2 años y todavía escribo una carta para que mantengamos el amor, pues está medio en chino el asunto. Esta justificación quizá nos parezca absurda o quizá indigna, pero lo cierto es que el sentido concreto que va a adquirir en el texto rebasa cualquier objeción a la persona de Wilde. Si éste le escribió a quien lo había abandonado tras lanzarlo al precipicio, no fue solo por una melancólica añoranza o por debilidad, fue porque para ello tenía razones de índole artística, pero también filosófica que vamos a desentrañar. Desde el ángulo literario, La Incárcere es un texto de enorme belleza. No sé, en la actualidad digo, repito, Wilde es un autor que a veces cuando uno lo lee suena muy lejano a nuestra sensibilidad, incluso suena verdaderamente sentimentaloide o cursi. Sin embargo, sí es un texto de enorme belleza y complejidad, donde el autor no solo hace la crónica de su relación con Douglas, sino que también aprovecha para interpolar aquí y allá largas reflexiones sobre diversos temas afines al asunto que le interesa, es decir, qué sentido tiene vivir después de haber conocido la máxima humillación, la cárcel, el proceso, la deshonra y todo esto, o por qué en la figura de Cristo hallamos el más bello ideal que la humanidad ha forjado. Aunque sean muy importantes en la estructura global de la obra, nosotros vamos a dejar de lado por el momento estas reflexiones anexas y solo nos concentraremos en los motivos que nos permitirán asimilar el paradigma erótico implícito en la densa argumentación, que a cada paso se confunde con recriminaciones y remembranzas, con la que Wilde intenta explicarle a Douglas por qué, a despecho de todas las canalladas que este último le hizo, aún se esfuerza por mantener vivo el sentimiento que le ha inspirado. Y no tendremos que ir muy lejos en la lectura para toparnos con lo que nos interesa, pues ya en el cuarto párrafo de la obra nos sale al encuentro el siguiente pasaje, cito: me reprocho por haber permitido que dominara enteramente mi vida una amistad no intelectual, cuyo primer objetivo no era la creación y contemplación de las cosas bellas. Desde un principio se abrió entre nosotros un abismo inmenso. Había sido indolente en la escuela, algo peor que indolente en la universidad. No comprendiste que un artista, especialmente un artista como yo, en quien la categoría de la obra depende de la intensificación de la personalidad, requiere para el desarrollo de su arte ideas compartidas, atmósfera intelectual, quietud, paz y soledad. Termina la cita. Si lo leemos con cuidado, advertiremos que el pasaje gira en torno a una idea básica. El sentido de la relación entre Wilde y Douglas era estético, o sea, tenía como fin el disfrute de la belleza y el desarrollo y la intensificación de la propia personalidad. Ese es un tema fundamental en el pensamiento de Wilde, el desarrollo del propio ser a través del arte. En ese sentido, como comentaremos adelante, tiene un vínculo directo con gran parte del pensamiento estético inglés del siglo XIX, con Ruskin, por ejemplo. La estética, en efecto, como la entiende Wilde, es el sustituto perfecto de la moral,
y por ende ella debe informar las reglas que los amantes adoptan para vivir. La existencia individual solo tiene valor cuando se desarrolla al extremo de hacerse única e irrepetible, tal como lo es la obra de arte. Sin lugar a dudas, lo afirma Wilde en un pasaje posterior, cito: «Tengo mucho camino por delante, montañas escarpadas por ascender, valles sombríos por atravesar, y debo hacerlo todo por mí mismo. Ni la religión, ni la moral, ni la razón pueden ayudarme en lo absoluto». Termina la cita. Lo interesante aquí, sin embargo, no es tanto la sustitución de la moral por la estética, sino la manera en que Wilde metamorfosea en paradigma artístico la relación amorosa que sostuvo con Douglas. El amor entre dos hombres se justifica a sus ojos porque permite compartir una atmósfera intelectual y porque lleva a la creación y contemplación de las cosas bellas. Podríamos pensar que Wilde habla a título personal y que como él es artista se queja de que su ex amante no haya comprendido el nivel en que se movía la relación, al menos según las idealizaciones del propio Wilde. Pero nuestra opinión es que el significado del pasaje dentro del desarrollo de toda la Incárcere trasciende la mera idealización de la vida personal y se proyecta una reflexión con carácter universal. Dos hombres pueden amarse, sí, pero a condición de que antepongan a cualquier otro motivo de atracción el apasionamiento mutuo por la belleza del arte y de las ideas. Un poco adelante del fragmento que citamos, añade Wilde una observación tras la retahíla de reproches. Cito: «Todas estas cosas, sumadas al hecho de que tus deseos e intereses estaban en la vida y no en el arte, fueron tan destructivas para tu progreso cultural como para mi obra artística». Concluye la cita. La oposición vida-arte, que a cada paso se enfrenta a la contradictoria necesidad de una mutua complementación entre ambos factores, aquí se desemboza y orienta nuestra exégesis en el sentido que le hemos dado. Stricto sensu, el amor homosexual ha de vivirse como si no se viviera en lo cotidiano, como si fuera solo cuestión de una sublimidad espiritual que se comparte ciertamente en lo íntimo, aunque su sentido se proyecte al mundo gracias al fin que persigue. De ahí que la estetización del amor sea indispensable, pues ella permite escapar a cualquier censura de índole moral. Insisto, antes de seguir en esta idea que es la clave de todo el texto, esta curiosa justificación del amor homosexual a partir del hecho de vivir en conjunto la gestación de una obra de arte, o más bien de la propia vida como obra de arte. Inclusive en los peores momentos, la relación vital se subsume en el fenómeno artístico. Cito: «Creí que la vida iba a ser una brillante comedia y tú uno de sus encantadores personajes. Me di cuenta de que la vida es una tragedia asquerosa y horrible y que la ocasión siniestra de la gran catástrofe eras tú mismo, sin esa máscara de alegría y placer que a ti y a mí nos sedujo y nos descarrió». Termina la cita. Lo trágico de la vida, al margen de la bajeza personal de Douglas y del sometimiento que le impuso a Wilde, consiste, por paradójico que esto suene, en ser simple y sencillamente vida, o sea, en que de pronto el supuesto fin artístico del amor salte en pedazos ante el empuje de los acontecimientos diarios más insulsos, un capricho de Douglas, o más siniestros, la experiencia de la prisión. Los continuos reproches de Wilde prueban que la relación en su cotidianidad fue terrible, por no decir aberrante. Sí se ve que el otro lo explotaba, que el otro lo maltrataba, que el otro hacía con él lo que quería, pero que en el nivel en el que él la concebía, el del paradigma estético, eso solo sirvió para hacerla más grandiosa. Y por eso en un momento de exaltada recriminación, el autor escribe, cito: «Entraste a la fuerza en una vida que te quedaba demasiado grande, cuya órbita trascendía tus poderes de visión y de movimiento cíclico. Cabías muy bien en ti mismo. Eras el mejor ejemplo de un prototipo moderno. Solo estabas mal en relación conmigo». Termina la cita. Quiero adelantar esto, en efecto, eras la mejor encarnación o ejemplo de un prototipo moderno. Insisto, esto de lo que está hablando Wilde es también una temática importante en Nietzsche. Es la posibilidad, insisto, de convertir la vida en una experiencia estética, de convertir la experiencia del propio ser en una forma de configuración de un valor total como la belleza o lo trágico o lo sublime o algo así. Sigo adelante, sigo con mi texto. Ahora bien, este paradigma que se despliega en la Incárcere
el del amor estético entre dos varones. En primera instancia va a buscar su sentido, como es presumible, en una tendenciosa interpretación del ideal erótico helénico del amor espiritual masculino que Platón expone de manera inigualable en obras como El Fedro, El Banquete y El Licias. Al fin y al cabo, la mutua afiliación de Wilde y Douglas con el ambiente académico oxoniense y con la pasión por la literatura y la poesía clásicas permiten que el recurso a la antigüedad se presente de modo natural. Junto con ello, la respectiva edad y condición social de los protagonistas también favorece la evocación del mundo griego. Wilde era un hombre mucho mayor que Douglas, un hombre exitoso, un hombre supuestamente sabio, un hombre iluminado, un creador, el otro un joven que se suponía que quería compartir todo eso con el mayor. Junto con ello, la respectiva edad y condición social de los protagonistas también favorece la evocación del mundo griego a sus propios ojos y, como lo vemos, al menos en principio, a los de sus contemporáneos. El escritor aparece como el Erastés, o sea, el hombre maduro y lúcido que sirve de guía al Erómenos, el efebo que anhela recibir tanto en su espíritu como en su cuerpo las semillas de la sabiduría. No olvidemos que Wilde, pese a sus reproches iniciales acerca de la superficialidad de Douglas, se huelga en recordar las supuestas dotes de su amante para la creación literaria e incluso menciona que ambos se conocieron cuando Douglas sometió a su juicio un poema que había escrito. Si llevamos el análisis hasta el final, descubriremos que pese a las apariencias y a los giros estilísticos arcaizantes, el homoerotismo helénico de cuño platónico no resulta el arquetipo básico para Wilde. O sea, por un lado, entonces tenemos que este amor entre hombres se justifica como la búsqueda de la belleza, como el desarrollo del propio ser, y en ese sentido estaría en un plano puramente estético. En el fondo, sin embargo, la visión del amor que expone Wilde responde más bien al ideal cristiano de la redención por la caridad que al filósofo de la mutua que da al filósofo la mutua contemplación beatífica e intelectual. No en balde la médula de la Incárcere se encuentra en los dilatadísimos pasajes que Wilde dedica a comentar el significado histórico de Cristo, quien, con independencia de que se profese su fe, se impone como el ser humano más excelso que ha existido, según Wilde, por supuesto. Esto, claro está, no entra en contradicción con la supremacía de la estética respecto a la moral religiosa, pues la imagen que Wilde tiene de Cristo no es la del fundador de una iglesia, sino la de un artista que no se detiene ante nada para desarrollar su creación. Cito: el verdadero lugar de Cristo se halla entre los poetas. Todo su concepto de la humanidad provino de la imaginación y solo mediante ella puede ser comprendido. El hombre fue para él lo que Dios para el panteísta. Fue el primero que vio la unidad de las razas divididas. Antes de él había habido dioses y hombres. Solo él comprendió que en las montañas de la vida estaban Dios y el hombre, y sintiendo mediante el misticismo de la simpatía que ambos encarnaban en él, se llamó unas veces hijo del hombre y otras hijo de Dios, de acuerdo con su ánimo. Termina la cita. Con lo dicho, basta y sobra, creo, para corroborar que el paradigma que Wilde tiene en mente no solo lo aplica a la relación que él sostuvo con Douglas, sino que lo esgrime como la única justificación aceptable del amor entre dos hombres. Sea filosófico poético a la manera platónica, sea moral soteriológico a la manera cristiana, el erotismo homosexual masculino se asienta en un ámbito que se halla por encima de la vida concreta, aún de la más venturosa. Ese ámbito es el de la imaginación donde se concibe la obra de arte. Por ello, una de las conclusiones de la Incárcere es que, cito, tiempo y espacio, sucesión y extensión resultan únicamente condiciones accidentales del pensamiento. La imaginación puede trascenderlas y moverse en una libre esfera de existencias ideales. Las cosas en su esencia son lo que queremos hacer de ellas. Una cosa es la manera en que la miramos. Termina la cita. Según vimos líneas atrás, la vida se contrapone a los poderes imaginativos que triunfan por sobre cualquier normatividad social. De esta guisa, Wilde refunda en un solo paradigma las dos corrientes espirituales que nutren a Occidente, la platónica y la cristiana, y genera con ello el ideal erótico homosexual masculino por antonomasia, el de los dos amantes que sostienen una relación para alcanzar por medio de ella la perfección artística suprema, la cual consiste en hacer una obra de arte de sí mismos a través de su relación.
No sea ciencia cierta si Wilde, que tan profunda lucidez alcanzó sobre su propio genio, haya sido consciente del alcance del arquetipo que expone en su carta. Lo que sí sé es que el arquetipo en cuestión ocupa un lugar importantísimo en la historia del homoerotismo a lo largo del siglo XX. Paso a la segunda parte del texto. Entonces, antes de seguir, sin embargo, nada más quiero hacer enfatizar esta contradicción que hay en lo que nos dice Wilde. Por un lado, esta idea disque griega de la relación, así como la obtención de no sé qué visión beatífica. Y por el otro lado, esta cosa, una interpretación rarísima de Cristo como el revelador de una nueva experiencia vital en torno, de alguna manera, en torno también a lo bello. Mencionó la contraposición que existiría en el fondo entre ambas visiones. De hecho, es la misma contraposición que en el Renacimiento italiano llevó a reivindicar el platonismo y a tratar de refundirlo con el cristianismo, y que a la hora ya de aplicarlo, pues sí conduce a una fuerte contradicción, tanto en un plano teórico, filosófico, como en un plano religioso. Paso a la segunda parte de mi texto. Una de las primeras cosas que se nos ocurren al concluir la lectura de la Incárcere es preguntarnos hasta qué punto el paradigma erótico, homoerótico y estético, que de acuerdo con nuestra exégesis ahí plasma Wilde, es vigente en las sociedades occidentales de hoy en día. En otros términos, la Incárcere representa un paradigma que hemos dejado atrás, o aún es válido para nosotros recurrir a justificaciones como las que contiene esa carta, con independencia del sentido concreto individual que adopte nuestro erotismo. No debemos olvidar, en efecto, que la anacrónica referencia a Grecia o la reinterpretación estetizante de Cristo como poeta son razones que, si bien utiliza el escritor a título personal, encuentran eco en la sociedad ante la cual se exponen, lo cual significa que entre el recurso a tales referencias y la capacidad social de asimilarlas hay un vínculo indisoluble. La cuestión que planteamos, de hecho, se suscita cuando consideramos que la reflexión sobre el amor masculino corre paralela en el texto de Wilde con la exaltación de las, en principio, infinitas capacidades creadoras del hombre. Por eso el homoerotismo parece más bien un pretexto para hablar del arte y de lo humano y viceversa, como si la creación de la obra suprema, el sujeto soberano, que convierte su existencia en la revelación de un ideal poético, el del ser propio como artista creador, fuera intercambiable con el establecimiento de una relación erótica libre de las trabas que, en cambio, suponen los lazos que se entablan por necesidad social, el primero de los cuales es el matrimonio. No hay que olvidar que Wilde estaba casado, tenía 2 hijos, o sea, por un lado toda su vida personal en un modelo social convencional, el matrimonio, la paternidad, la responsabilidad y todo esto, y por el otro, esta vida sin llegar a ser bohemia, sí está inscrita en una esfera de libertad intelectual y de libertad creadora. Entonces, eso hay que considerarlo para entender esta extraña manera en que él proyecta la idealización amorosa. Esto, lo aclaro, en modo alguno sugiere que Wilde haya considerado su vida familiar como un simple compromiso y nada más. Lejos de ello, varios de los pasajes más intensos de la Incárcere son aquellos donde expresa su amor por sus hijos o el dolor por haberlos infamado y por haber destruido su matrimonio. Lo que sí sorprende es que en ningún momento entra en conflicto al poner a una al lado de la otra su conciencia de respetable padre de familia con su conciencia de adúltero amante de un hombre. Pues si bien se acusa y se lamenta, no es por haber engañado a su esposa con un muchacho, sino por haberse prendado de un ser vulgar con apariencia de artista. Aquí, pues, la moral se subordina una vez más a la estética. Quizá la contradicción que acabamos de señalar se resuelva si pensamos que Wilde situó el amor por Douglas en el plano del ideal artístico y el amor a su esposa en el plano de la vida real. Pero en el mejor de los casos se resuelve para él como persona, no para los demás, quienes, sin embargo, con la excepción del marqués de Queensberry, el villano del drama, también esgrimen la distinción de la esfera del arte y de la vida y actúan como si ahí no pasara nada, con tal de que la respetabilidad social se mantenga intacta.
cosa que no sucede a la postre por los exabruptos del marqués. O sea, todo se mueve finalmente en un doble plano, en este plano en donde los ideales estéticos griegos o supuestamente estéticos griegos justifican el amor, y por el otro lado la cuestión está del matrimonio y el ser un respetable padre de familia. Uno no da crédito a esos fragmentos en que Wilde refiere cómo la madre de Douglas lo instaba a que no se alejara de su hijo, aun cuando la índole de la relación entre ambos debía ser obvia para todos. No menos pasmoso resulta enterarse de que la propia esposa de Wilde, Constanza, le pidió en cierta oportunidad que aceptara de nuevo a Douglas cuando parecía que cualquier lazo entre ambos se había roto. Cito: por último, telegrafiaste a mi esposa con la súplica de que usara su influencia para obligarme a escribirte. Nuestra amistad fue siempre un motivo de pesar para ella, no solo porque nunca le agradó tu persona, sino porque notaba cómo tu incesante compañía me iba transformando y no para bien. Aún así, del mismo modo que siempre fue amable y hospitalaria contigo, no podía tolerar la idea de verme cometer ninguna indelicadeza para con mis amigos, de modo que me comuniqué contigo solo porque mi esposa me lo pidió. Termina la cita. Por más exquisita o más lerda que haya sido Constanza, ¿no se dio cuenta de lo que había entre su marido y Douglas? Esto no lo podemos responder a nivel psicológico. Ella era una mujer también de avanzada, formó parte de un movimiento social que quería que la ropa íntima, sobre todo la ropa femenina íntima, fuera más ligera, porque eso del corpiño y no sé cuántas cosas podrían las mujeres a finales del siglo XIX era muy estorboso. Entonces, entre otras cosas, ella se ha hecho famosa por luchar por el cambio en las costumbres respecto a la ropa. Por más exquisita, más lerda que haya sido Constancia, entonces no se dio cuenta. Esto no lo podemos responder a nivel psicológico, pero sí a nivel cultural. Estaba de por medio la justificación de una amistad intelectual o una amistad entre caballeros, es decir, hombres que respondían a un ideal de refinamiento social, o entre artistas, es decir, hombres que perseguían un ideal de realización personal absoluto. Y esa doble personalidad no es de ninguna manera trivial. Y esta doble posibilidad, perdón, no es de ninguna manera trivial. Abre la puerta a una justificación mucho más amplia del vínculo de Wilde y Douglas que la que se tendría como con una sola de las dos opciones. De ahí que si la amistad entre dos seres refinados no bastaba, bueno, ahí también estaban el arte y el reino privilegiado del pensamiento para dar razón de lo que sucedía. En otras palabras, la sociedad británica de entonces hubiera ocultado el adulterio por tiempo indefinido si no hubiera aparecido en escena el energúmeno del marqués, y eso por dos motivos: por mantener la respetabilidad de una figura tan relevante como Wilde, y sobre todo por rendir tributo al ideal amoroso que el escritor representaba mejor que nadie, pero que en cierta forma compartía con sus contemporáneos. En suma, el paradigma que Wilde elabora corresponde a la sociedad en que se inscribe, al punto que ésta lo acepta siempre y cuando se mantenga en el terreno que el mismo ideal propone, sea el del refinamiento o propiamente el del arte. Pero cuando el escándalo estalla y ya no hay manera de evitar las terribles consecuencias que hemos mentado, precisamente porque la relación tal cual ha desbordado el paradigma, no queda de otra más que castigar al escritor. Y este es precisamente el punto que ahora queremos elucidar. Si acaso hoy podemos comprender el amor entre dos hombres desde una óptica diferente a la que Wilde y su época utilizaron. No solo entre dos hombres, cualquier relación supuestamente marginal, supuestamente, pues sí, literalmente adúltera o incluso pecaminosa. Dos párrafos atrás dijimos que la reivindicación homoerótica corre paralela en el texto a la exaltación de la creatividad individual, que el punto donde ambas confluyen es la estética. Wilde no cesa de recalcar que el objetivo esencial de su epístola es liberarse del odio e impedir que la creación de un sentido artístico para la vida llegue a frustrarse por el rencor o la amargura. Ya vimos que a juicio suyo el desastrado final de la relación amorosa se debió a que desde un principio hubo una abisal diferencia entre su espíritu noble y poético y el de Douglas tiránico y pedestre. En algún momento exclama, cito: no hay error más común que suponer que quienes son causa o pretexto de las grandes tragedias comparten el sentimiento trágico. Las grandes pasiones son para las grandes almas. Termina la cita. Pues bien, esa sublimidad del artista que absolutiza su voluntad autogenésica y lo lleva a convertir su vida en una obra de arte,
no tiene hoy en día posibilidades de defenderse con el sentido que Wilde le dio. No hay en la cultura global frenética y mediática del presente espacio para un sujeto soberano o para una voluntad estética absoluta que no solo se plasma en el texto, sino que también pretende regir la vida personal. Cierto es que para nosotros aún es válida la supremacía del artista por sobre cualquier otro arquetipo social. La mera verdad es que todos quisiéramos ser o escritores o poetas o músicos o cineastas o bailarines o lo que fuera, todos quisiéramos. En ese sentido, el arte, diga lo que diga Danto y la posmodernidad, el arte sigue teniendo, obviamente en un sentido muy distinto al que maneja Wilde, sigue teniendo la primacía como ideal de realización social. Cierto es entonces que para nosotros aún es válida la supremacía del artista por sobre cualquier otro arquetipo social y que hallamos en él la regla a seguir para la reconstitución de la individualidad propia. Empero no contamos ya con el reino del ideal absoluto que Wilde, en cambio, tuvo a la vista, el de la supremacía del mundo de los valores artísticos respecto al de las vivencias personales concretas. Pues para que ese ideal se realice es menester un mundo propio por encima de cualquier forma de publicidad, mundo que ha perdido por completo sentido ante el derrumbe de cualquier forma de idealidad a lo largo del siglo XX. ¿Qué nos separa entonces de Wilde? Justamente la pérdida de esta trascendencia del valor estético respecto a la vivencia personal. Este quebranto es el fenómeno que a nosotros nos obliga a interpretar el homoerotismo de acuerdo con otro marco conceptual y otro vocabulario, aun cuando en ciertas circunstancias rememoremos el ideal estético del que tal vez Wilde fue el máximo representante. Voy a sintetizar algunas secciones para no abrumar al auditorio. La pregunta entonces que formularemos de modo explícito, que formulamos de modo explícito párrafos atrás acerca de si sería posible escribir hoy la incárcere, recibe una respuesta negativa. No, nadie podría reconstruir o imaginar una relación amorosa para defender un ideal artístico puro. Intentarlo sería lanzarse de cabeza en la cima de la cursilería, la ridiculez y el anacronismo, si es que hay alguna diferencia entre estos tres términos. Esto es a tal punto contundente que no solo atañe al homoerotismo, abarca el erotismo en su conjunto si es que quiere convertirse en asunto literario para tomar distancia de la inmediatez social en la que a duras penas podría idealizarse. Vemos de esta guisa cómo en el espacio vacío que siempre media entre la realidad y el mundo del arte, ya no hay sentido para un tema como el que despliega Wilde. Lo que hay en cambio es la politización del amor, el descentramiento de los vínculos que lo unen al poder y a la sociedad, conflicto de identidades y reestructuración de los valores de la masculinidad sustituirían hoy en una imaginaria reescritura de la incárcere, a lo que ahí es consagración de la belleza artística y del sujeto soberano. Entonces, ¿qué nos separaría de Wilde? Nos separaría justamente estos dos aspectos que señalo. La pérdida del sentido trascendente de lo estético, eso que a partir de los años 60 del siglo pasado se ha llamado la muerte del arte, y por otro lado, la pérdida de este valor total de la propia persona. Es cierto que nosotros vivimos en una época donde, sobre todo en las últimas 2 décadas, en donde se ha puesto de moda hablar de los derechos ilimitados de todos a todos. Y que la suposición de que cada cual es literalmente sujeto de su propia vivencia, o sea, que su propia vivencia es la que le va dando sentido a su vida, se contrapone a esta idea de la subjetividad como obra de arte. Repito, hasta donde yo soy capaz de entender esto, nuestro registro ha dejado de ser en este sentido estético para moverse más bien hacia lo político, convertir, recuerdo una frase de mis juventudes, haz de tu cuerpo una trinchera, haz de tu cuerpo una trinchera. Entonces, un cambio del paradigma estético por el paradigma político. Y un último aspecto que me parece interesante señalar ahora, a reserva de retomarlo en un segundo más, que sería la sustitución de lo amoroso por lo propiamente sexual, que es otra de las razones por las que yo veo una enorme distancia respecto a lo que dice Wilde. Aunque a lo largo de la incárcere, Wilde, obvio es que no se pasaban contemplando uno al otro nada más.
y Douglas, es evidente que no hay ningún momento en que aluda directamente a un encuentro sexual. Seguramente cualquier reivindicación erótica, no solo homoerótica, también heteroerótica, cualquier reivindicación del erotismo, en la actualidad tendría más bien que ver con la sexualidad que con esta idea del sentimiento como forma pura de realización. Paso a la tercera y última sección de mi charla. La historia, el gran descubrimiento de la cultura del siglo XIX, hace para nosotros las veces de principio ordenador de la existencia humana en sustitución de lo que otrora se llamó naturaleza. Pues de entre los muchos significados que puede revestir este concepto, destacamos solo uno. La naturaleza es lo que constituye al hombre tanto a nivel individual como genérico, con independencia del tiempo o al margen de las relaciones intersubjetivas. Según esto, nada es por completo natural en el hombre, lo cual equivale a decir que aún las manifestaciones que en primera instancia parecen ajenas al devenir o que parecen originarse en una esencia o naturaleza trascendente, son en el fondo resultado de la potencia formadora del tiempo sobre el ser de cada cual, tanto a nivel orgánico como intelectual y social. Y al decir historia, como sabemos, implicamos dos factores fundamentales. En primer lugar, la relación individuo-sociedad, pues aún la historia personal exige partir de la presencia de los demás en uno mismo. En segundo, el horizonte de comprensión que cada época le impone a la forma de ser humano a despecho de las infinitas variables que implica la individualidad. El propio Wilde insiste mucho, no en el texto que estoy comentando, sino en otro texto muy famoso que se llama El alma del hombre en el socialismo, y él insiste mucho en que la verdadera forma de realización siempre es el individualismo. Siempre ser individualista es la forma que muy pocos pueden alcanzar porque es tener conciencia total de uno mismo. Este segundo rasgo amerita que hagamos hincapié en él, pues de hecho hay ideas, conductas y sensibilidades que se entienden únicamente dentro de un cierto momento histórico y que fuera de él resultan absurdas. Esas pautas o constantes se abren a los individuos de diversos modos y les permiten definir su forma de ser personal, la cual a su vez se halla en consonancia con los valores que imperan en el medio donde se desenvuelve. Es decir, nosotros vivimos una determinación ontológica completamente distinta a la del mundo antiguo, por más que Wilde no se haya dado cuenta. El mundo antiguo se rige por la idea de naturaleza, por la idea del desarrollo del propio ser de acuerdo a una estructura que lo antecede y justifica. Y el mundo contemporáneo, el mundo de hecho, como lo digo en el texto, el mundo que ha descubierto el siglo XIX, esto es muy claro a partir de Hegel y de Marx, pero también en general del romanticismo, es el mundo de la historia, el mundo en donde es el tiempo y lo casual de lo que va pasando en él, lo que va formando el sentido que yo le doy a mi ser. Con independencia entonces de algún posible punto de vista singular reprobatorio, me voy a saltar algunas cosas para no abrumar al auditorio y me voy a lo que sigue. Aquí debemos hacer hincapié en la multiplicidad de planos en que actúa el horizonte histórico. El primero es el de las instituciones sociales. El Estado moderno, por completo vinculado al fenómeno de la democracia, es un fruto indiscutible de la historia. Otro tanto sucede con la familia actual, que en el curso de los 2 últimos siglos ha conocido importantísimos cambios en su función formativa respecto a la sociedad en su conjunto. Más complejo resulta comprender el influjo histórico en la gestación de los conceptos con los que cada época explica la realidad, sobre todo tras el derrumbe del mito cientificista de una progresiva y objetiva adecuación entre el orden del saber y el de la realidad. Contra lo que ya en el siglo XVIII soñó la ilustración enciclopédica, contar con el auxilio de la ciencia y la tecnología no equivale a que la humanidad sepa hoy en día más respecto a lo que pudieran conocer, por ejemplo, los sabios de la antigüedad. Sea como sea, en los dos órdenes que acabamos de mencionar, el de las instituciones y el de las ideas, el papel de la historia se acepta sin tanto problema.
En cambio, por lo que toca a la conformación de la interioridad subjetiva, hay hasta ahora una notable carencia de reflexión sobre el modo en que se articula el mundo de los sentimientos y el del deseo de acuerdo con el horizonte de cada época. ¿A qué nos referimos en concreto? A que falta un análisis profundo de la manera en que a través de fenómenos como la literatura o la política se instituyen pautas de comportamiento subjetivo. Y más aún, falta seguir con cuidado la urdimbre que a partir de textos como la Incárcere se teje en torno al punto de encuentro de homoerotismo, en general de erotismo, conocimiento y poder. Ya dijimos que el discurso homoerótico no alude en modo alguno a un problema exclusivo de los homosexuales. El mismo término homosexual resulta sospechoso si nos atenemos al privilegio demasiado reciente de la sexualidad como tema de estudio. Tomar por su cuenta el sexo, pronunciar sobre él un discurso no únicamente de moral, sino de racionalidad, fue una necesidad lo bastante nueva como para que al principio se asombrara de sí misma y se buscase excusas. Estoy citando obviamente a Foucault. Termina la cita. El erotismo, en cambio, aún a riesgo de ser un concepto muy comprensivo, ofrece la ventaja de ligarse al devenir del pensamiento occidental desde sus orígenes helénicos, por un lado, y judeocristianos por el otro. Y aquí queremos reformular en cierta medida la pregunta que hicimos en el punto anterior, para ver qué sentido tiene vincular el homoerotismo con la floración de la conciencia estética durante el siglo XIX. Líneas atrás dijimos que no se podría hoy escribir la Incárcere porque el horizonte en el cual se inscribe la homosexualidad ya no es la estética, sino la política. Pues bien, ahora preguntamos, ¿hubo antes de Wilde condiciones históricas para que algún otro escritor homosexual, Verbigracia Erasmo, hubiera escrito la Incárcere? Con independencia de que a Wilde le haya sucedido tal o cual cosa o de que su genio creador haya tenido tal o cual altura, ¿por qué en su época hallamos posibilidades de emplear la supremacía del arte sobre la vida para defender una relación erótica entre dos varones? La respuesta a nuestra interrogante solo la podemos dar si replanteamos los profundos nexos que hay entre el homoerotismo y el devenir del pensamiento estético en concreto. Para ello es menester que recordemos que al referirnos al fenómeno homoerótico, no solo nos interesa desentrañar los espacios sociales de manifestación de la homosexualidad, sino también escudriñar en los intersticios donde se articula lo que hemos denominado el horizonte de comprensión de una época en específico, cuyos límites, por supuesto, habrá que redefinir conforme con el enfoque del exegeta en turno. Acudamos entonces al ideal homoerótico platónico que, según hemos visto, solo en apariencia inspira a Wilde. Viene todo un análisis del pensamiento de Platón respecto a la relación entre el sabio maduro y el muchacho que desea abrirse a la sabiduría o que desea alcanzar la sabiduría. Yo voy a saltarme esa sección porque ya en la lectura se alarga el asunto y se hace muy dilatada la conferencia y me voy a ir, me salto toda la interpretación que hago de Platón y me voy a lo siguiente. De esta manera, la estética proporciona el horizonte desde el cual se hace inteligible el homoerotismo como el paradigma reivindicador de una peculiar forma de ser que rebasa con mucho el aspecto puramente sexual. Recordemos un dato esencial. Cito, el comportamiento sexual no es, como se ha supuesto con demasiada frecuencia, una superposición de deseos derivados de instintos naturales. Por un lado, y de normas permisivas o restrictivas que nos dicen lo que debemos hacer o no hacer por el otro. El comportamiento sexual es algo más, es también la conciencia que uno tiene de lo que está haciendo, de lo que hace con la experiencia y también el valor que le atribuye. Termina la cita, que es de un autor que se llama James O'Higgins. Este devenir de la conciencia homoerótica, que es donde se hace evidente el influjo de la historia, implica, porfiamos, un horizonte estético de comprensión del amor que por una parte nada se asemeja al que propone Platón y por la otra también se distancia de la comprensión del deseo tal como la exponen autores mucho más próximos en el tiempo a Wilde, es decir, Sade. Inclusive es indispensable hacer énfasis en que el modo en que Wilde delinea al artista, aunque presupone la intimidad,
se aparta desde el inicio de cualquier trabajo de autognosis o de elucidación de la interioridad, como el que realiza, por ejemplo, Kierkegaard en el Diario de un seductor. El objetivo de Wilde no es la realización o el desentrañamiento de una complejidad individual arquetípica, es, reiteramos, la exteriorización de las potencias imaginativas y su enfrentamiento con el orden social vigente. ¿Y por qué la estética proporciona al homoerotismo el territorio indispensable para florecer? Esta cuestión rebasa los límites que le hemos impuesto a nuestro análisis, pero merece la pena apuntar que en una respuesta a ella tendrá que considerarse factores como el privilegio, que a partir de Rousseau se le concede al sentimiento para cualquier juicio estético, o el voluntarismo e individualismo burgués exacerbados que permean en su totalidad la visión romántica de la realidad social. Además, habrá que tomar en cuenta la ruptura de un orden cósmico con base en una ley objetiva y comprobable, y por último, el surgimiento de una nueva manera de conceptualizar y vivir las relaciones intersubjetivas. En gran medida, el ámbito donde florecen estos factores ha sido el literario. Sin la literatura, el homoerotismo no existiría, no al menos en las formas que ha asumido a partir de Wilde. Mas la literatura, pienso en un autor como Jene, declaradamente homosexual y cuya literatura habla de la homosexualidad todo el tiempo y sin embargo tiene un punto de vista absolutamente contrario al de Wilde. Más la literatura tal y como la entendemos hoy en día, es decir, como un discurso transgresor, no se explica sin el telón de fondo de la estética, que no es nada más una nueva articulación del pensamiento filosófico que Kant inaugura, sino que es al unísono una conformación insólita de la sociedad y de la subjetividad por obra del lenguaje. Y de nuevo cito a Foucault. El lenguaje verdadero, cuando se introduce realmente en una obra literaria, está puesto ahí para horadar el espacio del lenguaje. Termina la cita. En otros términos, nuestra experiencia de los demás y de nosotros mismos es por antonomasia estética. Estético-política, insisto. Recordemos además que, cito, se ha hecho difícil y resulta casi real pensar en el modernismo, en las artes o en la literatura, o en la actual permisividad del comportamiento social y concebir la forma en que esos fenómenos caracterizan modos de ser occidentales, sin pensar al mismo tiempo en las nuevas perspectivas, la sinceridad expresiva y las pretensiones jurídico-morales de los grupos homosexuales. Esa cita termina la cita de Steiner. Esto, claro está, podría predicarse también de los grupos feministas o de cualesquier otros que critiquen el orden que rige la sociedad, orden que a nivel de la subjetividad se expresa sobre todo a través del sentimiento. Es por ello que el larguísimo análisis que Wilde emprende en la Incárcere para intentar explicar por qué considera indispensable revitalizar el amor por Douglas responde a un afán mucho más generalizable de lo que sus palabras podrían inducirnos a creer. Desde este ángulo, la obra de Wilde se constituye como un paradigma erótico válido con independencia de la inclinación sexual de cada uno de sus contemporáneos, y no nada más como una confesión, por más sublime o cursi que pudiera resultar en este último sentido. ¿Y cuál es, ya para concluir, el núcleo de tal paradigma? En primer lugar, la redención del amado vía la sublimación de su recuerdo, el cual deviene imagen estética merced a la labor artística del amante. En segundo lugar, la utilización de esa imagen para establecer un orden moral propio, contrario a los valores sociales vigentes. La memoria entrega a la literatura un material deleznable, negativo, que cambia de signo en la obra y se convierte en una vía para la exaltación del propio creador y de la crítica social. Ese malabarismo de la imaginación facilita por su parte la en principio contradictoria revaloración del cristianismo y de la moral para que, según hemos visto con anterioridad, se pueda reinterpretarlos desde la subjetividad soberana. El paradigma que Wilde preconiza no incluye ni la claudicación ante la sociedad que ha condenado al artista, ni tampoco la sumisión ante la tiranía del amado ingrato, pues en ambos casos escapa merced a la libertad que supone la creación estética, lo cual además no excluye que en el plano biográfico Wilde haya asumido la actitud de víctima hasta el final, ya que incluso antes de salir de la prisión regresó por un tiempo con Douglas. Por lo que toca a su relación con el cristianismo, sabemos que un día antes de morir se convirtió al catolicismo. Recapitulemos. A lo largo de los 3 apartados de nuestro análisis, hemos encontrado que el punto donde convergen homoerotismo, estética e historia es precisamente la subjetividad soberana que en su movimiento de oposición al orden social
se define sobre todo a través de la creatividad artística. En esencia, tal subjetividad es fruto de la emergencia de la estética como forma de pensamiento y como articulación de un horizonte histórico que alcanza su apogeo a fines del siglo XIX y que a lo largo del siglo XX y de las dos primeras décadas del XXI ha ejercido un influjo innegable en la cultura occidental junto con la contraparte del pensamiento estético, o sea, la política. Entre ambas directrices, la comprensión del erotismo se ha convertido hoy en día en una empresa ardua y fascinante que, a diferencia de la visión metafísica de la antigüedad, no remite a un mundo trascendente, sino se asienta en las múltiples contradicciones de la sociedad o en las abisales idealizaciones de la subjetividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por esta conferencia tan interesante en la que tratas, bueno, el tema del homoerotismo, la historia y la estética a partir de esta obra de Oscar Wilde. Yo lo voy a llamar de Profundis, ¿no? Como es conocida más comúnmente. Y aquí, pues bueno, surgen varias interrogantes a partir del desarrollo mismo que tú realizas, en donde en tu texto, cuando lo estaba leyendo, pues bueno, veía cómo ibas hilvanando cada uno de los conceptos que propones. Y en ese sentido, bueno, me gustaría saber, ya que aclaraste un punto aquí, la cuestión de la estética, cómo se concebía en la época de Wilde y cómo se concibe ahora, ¿no? Que mencionaste que ya es algo político, desde la cuestión también de la sexualidad. Eh, Sin embargo, sí me gustaría preguntarte, empezar con una pregunta, ¿no? Ya que habla Wilde a lo largo de toda su epístola de Profundis, de esta cuestión del amor, y que tú ya especificaste que se podría tratar de cualquier tipo de amor, no nada más del homoerótico, este, em, ¿qué se podría entender en la actualidad por este amor que no es estetizado como lo presenta White, sino que ahora ya se configura de una manera diferente? Bueno, yo creo que esa, la respuesta tendría dos sentidos, ¿no? Un sentido ahora sí que personal, que es el problema mismo de la relación amorosa entre dos personas, ¿no? El problema de esa relación al margen de la institucionalidad social. Es cierto, eso lo dice Denis de Rougemont, es cierto que desde su origen el mito del amor en Occidente ha corrido en paralelo a la institucionalidad social, en concreto al matrimonio. Incluso según de Rougemont, el matrimonio y el amor siempre han estado opuestos, siempre han estado ahí en contraposición. El hecho de que a si uno anda con alguien aparte de su esposa, pues le digan la querida, la amante, pues es una muestra de la contraposición entre lo amoroso y lo erótico. Lo que creo que hay en la actualidad, entonces, por un lado, es esta cuestión de que en la medida en que la institucionalidad del matrimonio ha prácticamente, sin que signifique que la gente ha dejado de casarse, la gente se sigue casando, pero yo creo que uno se sigue casando con la idea de que pues en cualquier momento eso podría tronar, no es un compromiso ya de por vida, sino es un compromiso mientras los dos queramos. En ese sentido, la desaparición de la institucionalidad matrimonial ha hecho que el sentido del amor también varíe, que deje de ser una fuerza crítica social y que simple y sencillamente se viva pues como manifestación de cómo nos sentimos uno con el otro dentro de la relación. Eso en cuanto a ahora sí que el plano subjetivo. En cuanto al plano social o histórico, yo creo que lo interesante es la experiencia ya no tanto del amor, repito, sino del deseo a partir del cual me identifico yo como sujeto social. Vuelvo a las luchas de los grupos homosexuales y en ese sentido, el deseo ya incluso desvinculado del amor y
y de la cuestión incluso de la idealización, ya visto como una manera de plantear mi ser en el mundo en contraposición con las posibles coerciones o supuestas coerciones de la sociedad, lo cual nos llevaría de nuevo a lo político. Entonces, resumiendo, para responder tu pregunta, yo vería que en la actualidad habría una pérdida del sentido ideal de lo amoroso, justamente porque ya no hay que reivindicarlo frente a una institucionalidad que a su vez se ha desarticulado. La gente, repito, se sigue casando, pero ya el matrimonio no tiene este sentido total que tenía hasta hace unas décadas, al menos en ciertos países como este. Y en el otro plano, la radical aparición, como lo señala Foucault, de este discurso sobre la sexualidad, que ha llegado a desplazar también el sentido metafísico de lo amoroso y de lo erótico, para convertirlo simplemente en una cuestión de identidad a partir de la cual yo digo, pues ahora yo quiero ser mujer o que me reivindico como hombre, y entonces si soy mujer o si soy hombre, pues me afilio con tales causas sociales y a partir de allí elaboro una lucha o algo así. Muchas gracias, Víctor. Bueno, también otra de las cosas que me gustaría, antes de abrir a, a la pregunta a los integrantes de la cátedra, es esta cuestión que enfatizas a lo largo de tu escrito, desde la perspectiva de White, por supuesto, y que en la conferencia el día de hoy, bueno, mencionas cómo tiene cierta influencia de Nietzsche. Es decir, cómo el arte en White lo, se podría entender como una forma de vida, es decir, como un compromiso vital, incluso a partir de esta experiencia amorosa, donde se podría anteponer lo, lo artístico, el compromiso con el arte, sobre las relaciones humanas. ¿Sí? Sí, eso tiene que ver, supongo yo, digo, realmente esas son un tanto suposiciones que habría que refundar ahora sí que con un estudio más concreto de ciertas fuentes. Yo creo que esto tiene que ver con el problema que plantea toda la cultura del siglo XIX, que hasta donde yo he podido entenderla es, ahora sí, la imposibilidad de realización del romanticismo. Si entendemos por romanticismo justamente la supremacía de lo subjetivo o el carácter absoluto de lo subjetivo, pues eso en el siglo XIX va tratando de desarrollarse, de mostrarse, incluso, repito, lo ve uno en autores hasta como en Marx, esa famosísima frase de Marx de que en la mañana seremos leñadores y en la tarde poetas, pues hay, a pesar de la raigambre racionalista del pensamiento marxista, hay ahí también una impronta romántica. Entonces, Nietzsche mismo en varios de sus momentos, sobre todo en en los escritos de juventud, en el nacimiento de la tragedia o en las consideraciones intempestivas, trata de tomar mucha distancia respecto al romanticismo, trata de decir que lo que él pretende al hablar o al reivindicar el modelo trágico como el gran paradigma de la vida no debe interpretarse en sentido romántico, es decir, en sentido subjetivista, en un sentido que solo fuera el plano ideal estético, y entendiendo por ideal estético sobre todo un cierto modelo de arte que sería el clásico, al cual Nietzsche justamente le opone lo trágico, o sea, una forma de creación artística que fuera más allá de lo bello, a eso que Nietzsche llama lo dionisiaco. Me parece que Wilde, entendiéndolo en términos nietzscheanos, Nietzsche, sí, hasta ahora el arte de la antigüedad se ha visto como el arte apolíneo, como el arte así, sobre todo el escultórico. Y la gente cree que ser griego es volver al mundo de donde la estatua no sé qué, y en una actitud bella, y el cuerpo armónico, y el mármol, y todo así como muy medido y racional. Pero dice Nietzsche, eso me parece que es una mala lectura de los griegos, que por detrás de toda esta cosa de lo bello y lo apolíneo hay un principio violento y terrible que es lo dionisiaco y que se expresa en la música. Entonces yo creo,
tratando de responder rápidamente a tu pregunta, o sintéticamente a tu pregunta, que Wilde muestra las contradicciones románticas respecto a cómo reinterpretar el sentido de la vida y las posibilidades de idealización que la vida nos da en términos personales, y que Wilde, siguiendo de nuevo a Nietzsche, pues se ha quedado preso de esa visión que Nietzsche considera falsa de lo apolíneo como una forma pura o plena o total, que no tomó en cuenta que detrás de la estatua están los trágicos, que la estatuaria griega no es la forma suprema de arte, según Nietzsche, sino detrás de eso está la cuestión así propiamente de Esquilo, de Sófocles y todo esto y obviamente de Eurípides. Entonces sí, yo creo que Wilde en ese sentido representa una interpretación demasiado estrecha de lo que podemos llamar pues sí, lo estético, una interpretación incluso, comillas, academicista de lo estético, que a su vez se entronca en toda la necesidad de replantear la aparición de una subjetividad de cuño romántica a lo largo del siglo XIX, e incluso yo creo que hasta la fecha nosotros en gran medida seguimos siendo románticos, entendiendo nada más por esto que nosotros, igual que los románticos, le damos un valor fundamental a la vida imaginativa y sentimental, como lo plantea pues toda la literatura, por ejemplo, de Byron o de Shelley o de autores de principios del siglo XIX. Muchas gracias, Víctor. No sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, inquietud en relación con la conferencia que nos compartió Víctor Gerardo Ríos. Bueno, pues yo me voy a seguir de largo. Entonces, te voy a seguir preguntando. ¿Sí? Bien. En tu texto también mencionas, también en esta relación con lo que acabas de aclararnos de esta cuestión de Nietzscheana, como la vida como un fenómeno estético, pues, cómo el erotismo homosexual masculino se asienta en un ámbito que se halla por encima de la vida concreta, ¿no? Son tus palabras. Ese ámbito es de la imaginación, mencionas, eh, donde se concibe la obra de arte. Aquí me surge una inquietud, porque, a partir también del propio nombre de la cátedra, pero también te pregunto si en este caso se podría hablar entonces que este tipo de amor, que ya aclaraste que no es solo el amor erótico, sino el amor en general, este, que todo este amor es un fenómeno estético, ¿no? Como lo acabas de explicar. Eh, entonces aquí Revueltas menciona en relación con el conocimiento que todo acto de creación es un acto de amor. Entonces, volviendo un poco al comentario anterior, el amor sería algo trascendental para Wilde, según no mencionas. Pero en la actualidad, en el espacio, o sea, trasciende el tiempo, la vida y el espacio, ¿no? El amor. Eso podría pensarse también en la época actual, a partir de que ya ha tenido un giro hasta cierto punto político y no solamente de relaciones interpersonales, sino más bien de una postura frente al mundo, ¿no? A partir de una motivación que puede Claro. ser el amor o otras cosas. No sé si tienes un punto. No entiendo muy bien la pregunta como tal, pero bueno, pienso en la frase de Revueltas. Lo único que yo conozco de Revueltas es el apando, así literalmente es lo único. Y hace 50.000 años que lo he leído y ya no me acuerdo muy bien. Digo, recuerdo la impresión de tremendo poder verbal que me ha dejado esa novela, pero digo, no conozco el resto de la obra de Revueltas como para entender en qué sentido el conocimiento es una cuestión de amor, decía la frase que has mencionado. De Revueltas, la frase que has citado de Revueltas. Todo acto de creación es un acto de amor. Todo acto de creación es un acto de amor. Sí, volviendo a la idea esta de que, ¿cómo entendemos nosotros el amor? Pues evidentemente no en tanto en esta cuestión de relación con el arte,
sí en un sentido subjetivo, eso nos identifica con Wilde. Igual que Wilde, perdón la cacofonía, igual que Wilde, o de manera similar a Wilde, nosotros vivimos el amor pues, como una experiencia en donde se juega nuestro ser en el tiempo y no sé qué. Si llevo razón en lo que he dicho, más que vincular esto con el arte y los ideales helénicos y todo aquello, lo vinculamos más bien con nuestra participación en ciertas tensiones políticas y demás. Si todo acto de creación es un acto de amor, y en el amor, así como se vive en la actualidad, hay una manifestación de una voluntad política y de una reivindicación social, pues todo acto de creación es un acto de participación social. Y en ese sentido, el artista, en el caso concreto del escritor, debe escribir aquello que tenga que ver con las necesidades sociales, con los procesos de subjetivación personales, con la posibilidad de abrir espacios de crítica. Y así yo entendería el asunto, por un lado, mi torpe interpretación de la frase de revueltas tal cual, y por el otro, el hecho de que para nosotros la creación, repito, no es tanto ya esta cuestión de proyección artística, sino la creación incluso más bien de una temporalidad, aunque no sea artística, la creación de una temporalidad que nos resulte soportable y que nos resulte más o menos manejable, aunque ya no sea con el arte de por medio, aunque ya no me ponga yo a leer novelas y más bien me ponga a jugar Atari, o bueno, el más Atari de hace 40 años, pero bueno, alguien ha jugado alguna vez Atari, Atari o no sé qué, videojuego más reciente, o el psicólogo, o estos grupos de autoayuda, o lo que sea, a lo mejor ya no es esta cuestión de la realización estética, pero sí la cuestión de encontrar un modo en que el tiempo, y sobre todo el tiempo que compartimos con los demás en la intimidad, pues sea soportable y nos dé al menos cierta capacidad de gozar, aunque esa capacidad ya no sea precisamente la que nos daría la gran novela, el gran poema, la gran sinfonía o lo que sea, ¿no? En ese sentido también hay que considerar lo que he mencionado en algún momento, la muerte del arte, este fenómeno que según Danto ha tenido lugar a partir de los años 60, en concreto a través de Warhol y de toda la aparición de una nueva experiencia artística que también nos separa de la época de Wilde y que por otro lado impone una tensión con la exigencia de compromiso por parte del artista, de compromiso social, que está presente, por ejemplo, según yo, en la frase de revueltas. ¿Sí? Entonces, lo que me llamaría la atención aquí sería, repito, el progresivo dominio de lo social a través, más bien, cómo lo político ha ido cobrando relevancia frente a lo estético y lo social. Eso me parece interesante para resumir todo lo que estoy diciendo, cómo la manera en la que planteamos nuestro ser tiene mucho que ver, por un lado, con lucha y por el otro, con procesos de resolución de esa lucha en lo inmediato. Ya literalmente eso de ese lugar común de tantos textos que uno lee, de que la época de las grandes narrativas ha pasado, ¿no? Que nosotros podemos aspirar a narrativas microhistoria, micro esto, micro aquello, y en ese sentido nuestra vivencia del amor o nuestra aspiración a la creatividad pues también es micro, ¿no? Relaciones quizá cortas, pues ya no voy a hacer una novela de nuevo como La Regenta, Dios mío, a lo mejor hago pues una micronovela o algo así, porque si no, aparte los lectores, si son más de 50 páginas, los lectores no van a abrir el libro. Gracias, Víctor. Bueno, parece que sí, que eso es lo que está pasando ahora en la época actual con esta cuestión que tú mencionas del frenetismo, ¿no? En tu texto que pues bueno, se traslada a la fugacidad de los medios digitales, de las plataformas digitales, de las redes y todo esto. Y aquí en este sentido, pues quisiera conectar un poco con lo que
mencionaste al principio de tu charla, de tu Ujú. conferencia. Es decir, ya no hay tiempo, pues nosotros ya no nos permitimos tener tiempo para, no para la contemplación desde una perspectiva estética del objeto estético, ¿no? Incluso para pensarnos cómo estamos nosotros en el entorno inmediato que ocupamos, ¿no? Y al momento de que abriste tu conversación, tú mencionaste que una de las inquietudes, o bueno, lo planteaste así, tal vez me equivoque, que el propósito de este trabajo era entender el tiempo en la cultura, ¿sí? No sé si podrías, a grandes rasgos, explayarte un poquito más, porque ya viene en tu texto, viene bastante desarrollado, pero si podrías compartirnos un poco más respecto a esta inquietud que nos compartiste al principio. Bueno, todo esto tiene que ver obviamente con Heidegger, ¿no? No solo con Heidegger, lo que pasa es que Heidegger lo ha canonizado quizá mejor quizá mejor que ningún otro pensador en el siglo XX. Esta idea de que el ser del hombre mismo es tiempo. Por eso yo he mencionado en alguna parte de mi texto, en la tercera parte he hablado de la sustitución del concepto de naturaleza por el concepto de historia. Quizá sería más correcto hablar de la sustitución del concepto de naturaleza por el concepto de temporalidad. Entonces, si uno lee Ser y Tiempo de Heidegger y busca la palabra hombre en el texto, pues no aparece por ningún lado. Heidegger no habla del hombre, habla de la existencia. Entonces, a partir de Heidegger, todo el siglo XX ha girado en torno a la idea de que, en efecto, lo que nos constituye es el tiempo. Si por tiempo entendemos una forma de finitud radical, esta idea de que el ser del hombre se agota, de que el ser del hombre es finito, de que el ser del hombre es limitado, pues nos lleva entonces a la necesidad de replantear todos los valores de la existencia, porque todos los valores, tanto religiosos como estéticos, incluso obviamente políticos, los grandes discursos como el marxismo, pues siguen hablando así de la proyección total de lo humano, ¿no? Así del hombre en el comunismo y que será feliz y no sé qué. Ese texto de Wilde sobre el alma del hombre en el socialismo, pues es así como que vamos a hacer lo máximo en el socialismo porque todos vamos a ser poetas y demás. Entonces, lo interesante, volviendo al tiempo y recuperando la gran lección heideggeriana, la finitud es la forma constitutiva de nuestro ser. Foucault dice, yo no soy filósofo, soy historiador porque la historia es la forma actual de la filosofía. Y por eso me dedico a hacer los textos a los que me dedico, Foucault, porque verdaderamente lo único que podemos hacer es trabajo sobre las prisiones, trabajo sobre la sexualidad, trabajo sobre las mujeres, trabajo sobre no sé qué, sobre no sé cuánto, o sea, microdiscursos, volvemos al término. Entonces, esto me lleva a la idea fundamental que ha desarrollado quizá mejor que nadie Ricoeur, una hermenéutica de la temporalidad que se puede expresar, por ejemplo, en el estudio de las formas de la narración, en la necesidad de ver la narración, en concreto la narración literaria, pero la narración en general, como una manera de lidiar con el tiempo. Y desde esa perspectiva, la cuestión de la historia nos va a dar finalmente, o sea, vinculando el interés Foucaultiano por formas de discurso con sentido crítico, vinculando el descubrimiento, comillas, heideggeriano de la reducción de todo lo humano a términos de finitud y temporalidad, y uniéndolo con el interés rickeriano por la hermenéutica, por entender que el discurso nace justamente de nuestra necesidad de darle sentido a la finitud, pues entonces habría que plantearse qué es lo que a mí me interesa en estos momentos de mi vida, entender, por ejemplo, modelos de temporalidad o los modelos de temporalidad que rigen en la cultura actual. Acabo de leer un libro al respecto, por ejemplo, en donde el autor habla de así de la absolutización del tiempo, no en el sentido justamente de Wilde, no así de mi vida, sino exactamente al revés, la absolutización del tiempo en la disgregación de todos los momentos. Entonces, la tesis de este autor, que es muy brillante, es de que nosotros estamos en una tiranía temporal absoluta, que todo el tiempo estamos registrando, todo el tiempo estamos contando, incluso yo he dicho, voy a sintetizar porque el tiempo corre,
Aunque uno no quiera, está uno siempre pendiente del momento, del minuto, de que ya llevo hora y media, Dios mío, esto ya es pesado, esto es aburrido, ya no lo soporto, y entonces el tiempo se impone de una manera absoluta, pero repito, no en esta proyección estética, así de mi vida como la gran obra de arte, sino exactamente al revés. Mi vida como la vivencia por ejemplo, en este momento la conferencia, al rato no sé qué, al rato no sé cuánto, y así se nos va el tiempo en una absolutización de lo momentáneo que, que solo se articula finalmente gracias, por ejemplo, al reloj, gracias al calendario, o gracias a otros dispositivos de regulación justamente temporal. Entonces, con eso respondo a tu pregunta. Sí, me parece que nosotros vivimos el carácter absoluto del tiempo y que justamente Heidegger, el problema es que lo vivimos sin comprenderlo filosóficamente, que solo lo vivimos en su fase, en eso que Heidegger llama su fase técnica. Si yo entiendo a Heidegger, lo que él llama la técnica es justamente esto, la absolutización del tiempo en su condición abstracta, y que eso es lo que impide que la otra posible salida del imperio del tiempo, que según Nietzsche sería el eterno retorno, tenga sentido más allá de ser un mito filosófico. ¿Sí? Yo creo que concluyo que lo que estamos viviendo en la actualidad son formas de temporalidad absolutas, pero justamente en un sentido abstracto y desconexo, que hace que entonces, por ejemplo, discursos como el propio arte, vuelvo así a esta cuestión de la poética de la vida, pues suenen así tan anacrónicos, aunque uno diga, no, qué bonito el poeta y demás, pues la mera verdad es que uno a lo más que puede aspirar es medio a vivir esta cena contigo hoy, pues que sea padre, porque mañana quizá nos peleamos y nos divorciamos y nos tiramos los platos a la cabeza. ¿Sí? Sí, muchas gracias, Víctor. Bueno, no quiero acaparar todo también. No sé si alguno de ustedes, a partir de los comentarios que se han compartido, tiene alguna inquietud en relación con la sesión del día de hoy, con la conferencia, ¿no? De estas cuartas jornadas de la cátedra. O si no, adedazo, no se crean. Sí, Aureliano. Gracias. Bueno, antes, sí se escucha, ¿verdad? Sí, Antes de querido nada, Aureliano, te saludo, Víctor, ¿qué tal? pues Este, aquí, bueno, yo tendré una pregunta también, porque sobre esta idea de la politización, no quiero usar la palabra colonización de la vida cotidiana por la politización, porque es fuerte la palabra colonización, pero es cierta, vamos, yo creo que hay evidencia suficiente de que hay una politización creciente en un plano muy inconsciente, por cierto, pero en efecto hay una politización, creo yo, por ausencia misma de politicidad. Es decir, no nos ponemos de acuerdo en nada y entonces ese vacío lo ocupa, ese vacío que deja el acuerdo posible, lo ocupa esta politización, eh, podríamos decir, técnica. ¿Sí? Eh, bueno, esto me parece muy interesante, pero también se habló, vamos, citamos textos muy viejos, pero que creo que siguen siendo vigentes justamente, bueno, yo leí algo sobre esto, esta tiranía también de la doctrina del progreso nos habría obligado a ver viejos intervenciones de hace unos 40 años que, sin embargo, siguen siendo muy pertinentes. Pensaría en esto, Baudrillard lo dijo alguna vez, y varios autores, contemporáneamente a esta politización, hay también una estetización de la vida cotidiana, es decir, este momento poético de la vida que se daba en tiempos de Walden, en ciertos actos, en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, se ha hecho cotidiano, pero pienso yo que en esa misma plano de inconsciencia
en efecto, yo sí, podría decir, sí hay una estetización, es decir, hay una incorporación masiva de sugerencias, de motivos, hasta que llegan a ser agresivos con respecto a la experiencia estética en la cotidianidad, pero también vacía. Es decir, no sé cómo veas esto, Víctor. Sí, claro. Lo que pasa es que aquí es donde uno vuelve al antiguo, a la raíz misma de lo que significa la estética. Si me voy a Kant, estética es cuestiones de sentimiento, imaginación y no sé qué. Si me voy a Hegel, la estética es ahora sí arte. Entonces, cuando uno habla yo doy clases de estética, la pregunta siempre es, ¿te refieres a la estética como teoría de la sensibilidad o a la estética como teoría del arte? Y yo creo que cuando hablamos, por ejemplo, tú lo señalas pertinentemente, sí hay una estetización de la vida, pero en el sentido de, así literalmente, de percepción y de experiencia del mundo a través de la sensibilidad, de la sensorialidad incluso, así me tocan, me acarician, lo que sea, pero que en ese sentido lo artístico está ausente. O sea, si por estética entiendo teoría de la sensibilidad, entonces sí hay una estética de la sensibilidad o de la sensibilización que sin embargo se ha quedado, me parece, justamente en un plano psicológico subjetivo, justo por la carencia de un discurso como el que elaboró, por ejemplo, la Ilustración acerca del desarrollo de la propia sensibilidad en su contacto social, en su contacto cultural, en su contacto propiamente incluso artístico. Entonces sí, hay una estetización, pero no en el sentido de lo artístico, como la proyección de la que habla Wilde en su texto, sino más bien hay una estetización en el sentido de que vibro, toco, me imagino, me proyecto, me electrifico, no sé qué, y en ese sentido estoy todo el tiempo así en conexión sensible con el mundo, pero sin que eso, tú lo señalas bien, sin que eso cree en mi conciencia o una estructura a través de la cual pueda yo compartir esa experiencia con los demás o llevarla a una valoración de largo alcance de mi propia existencia o de mi persona o de mi ser o de lo como yo lo quiera llamar. En ese sentido volvemos a la tremenda tiranía del tiempo expresada como momentos que vivo. O sea, ahora estoy en el videojuego, al instante siguiente me cambio, no sé, a ti, pero yo creo que a todos nos pasa eso de que estoy no chateando y ya quiere uno volver a YouTube y ya quiere uno entrar al correo y ya quiere uno estar siempre en la sensación inmediata de contacto con el mundo sin que esa sensación pueda trascender justamente incluso a veces más allá de 5 segundos, porque ya está uno en otro flujo estético o en otra emoción o en otro sentimiento y entonces ya se me olvida lo que acabo de hacer hace un momento. Sí hay una estetización, pero estetización en el sentido, me parece, de pura remisión al contacto sensible o más bien sensacional con el momento presente que se anula al instante siguiente. Yo pienso en un nuevo tipo de sujetos, los gamers. Hay hasta sillas especiales para que pasen horas a través de la computadora jugando juegos que son un puro estímulo. O sea, Sí, que cada vez tienen menos contenido, mensaje o algo, y se transforman en un puro estímulo al que responde como parte casi ya de la máquina el famoso gamer, ¿no? sí, 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 Con un sí, elemento más todavía, la competencia, ¿no? sí, Porque se enlazan entre varios gamers y se destrozan entre ellos en la pantalla, claro. Y, claro, y hay gente que no se ha visto jamás. Sí. sí, No, porque unos están en Helsinki y otros están en Buenos Aires. Entonces, claro, vamos, y es el tiempo, obviamente, es esta respuesta que tiene que ser inmediata, instantánea, casi prever el movimiento del él o los contrarios para responder a ese nivel primario de la estética, que es la sensoriedad, como tú decías. sí, sí, Ah, sí.
Claro, dentro del el esquema kantiano es lo primario, es aquello que te pone en contacto con el mundo, pero el problema es que no pasas de ahí. Exactamente, Ese es el exactamente. primer contacto, Es que ¿no? para pasar de ahí se necesita por fuerza una estructura, como repito, puede ser el arte mismo o la vida social en un sentido ya más allá de mi inmediatez privada o de mi inmediatez personal, ahora sí el reconocimiento de mi subjetividad social e histórica. Para eso necesito evidentemente una conciencia que el estímulo inmediato me impide alcanzar. Ujú. Muy bien, pues sí, gracias por tu respuesta. Mira, ya se animaron los compañeros. Sí. Javier, gracias, Aurelio. Ay, me le adelanté a la doctora Claudia, qué pena. No, me quería, justo ahorita que estaban mencionando esto de los gamers, todo esto, me quedo pensando, por ejemplo, en que en algunos, como una especie de curiosidad extraña, en algunos videojuegos han empezado a experimentar con la creación de paisajes y algunos de los videojuegos consisten simplemente en caminar, ¿no? Moverse a través de un paisaje y que estos paisajes tienen una belleza estética, ¿no? O sea, se interpreta como ya no una acción física de reacción contra un oponente, sino simple y sencillamente en un regodeo por un paisaje, ¿no? Lo cual a mí me lleva a pensar, por ejemplo, esto desde la perspectiva de la sensibilidad, ¿no? O sea, sí hay una sensibilidad en la acción, pero también hay una sensibilidad a producto de una belleza estética, que sería la búsqueda de estos paisajes en los cuales los personajes se mueven. Ahí hubo un proyecto hace como unos 3 años en el cual trataron de sacar un videojuego en el cual no hubiera ningún objetivo, una cosa rara. El objetivo en sí mismo era explorar posibles mundos que uno iba a ir descubriendo a medida de avanzara a través de sistemas interplanetarios y cosas por el estilo, pero que a mí me llama la atención porque creo que aún a pesar de este acto primario de la reacción, también existen estas posibilidades, ¿no? Y que creo que también sería necesario, quizás dentro de algunos años, hacer una revisión precisamente a estos objetos vistos desde una perspectiva cultural, artística. No sé qué opinan. Lo que pasa es, pues, bueno, tú dices, por ejemplo, que hay este videojuego de simplemente caminar. Y eso me hace pensar en la ya nauseabundamente famosa imagen del flaneur, de este hombre que anda ahí caminando por París y que ha sido uno de los motivos por los que Walter Benjamin se ha hecho súper famoso, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en la crítica de Benjamin a esta figura del flaneur, de este ser que lo único que hace justamente es caminar, ver el mundo y literalmente andar de aquí para allá. ¿Cuál es el problema? De nuevo, y es interesante que Benjamin fuera un pensador de raigambre marxista y que justo al tratar de analizar el modo en que nos movemos, por ejemplo, en un ambiente urbano, se diera cuenta que en gran medida las ciudades que él habrá conocido, el París de los años 30 o el Berlín de los años 30 o Frankfurt, por supuesto, que en la medida en que andamos viendo el mundo, en el paisaje, sea urbano o sea ecológico, como no sé cómo llamar, paisaje no urbano, sea el desierto, sea la tundra, sea lo que sea, si solo ando caminando, pues repito, sucede lo que ha señalado Aureliano, ¿no? Veo, siento, imagino, proyecto, deseo, pero en el plano histórico no hay consecuencia, no hay una reestructuración del sentido de ese caminar que sobre todo yo pueda compartir con alguien más y que me permita orientarme de modo autónomo o consciente. Si solo ando divagando, si solo ando así, dando la vuelta, pues me entretengo, a lo mejor me la paso bien, pero poca capacidad tendré de estructurar un mundo histórico, de participar en la lucha por esto o por aquello, de tener una conciencia que me permita decir no cuando sea necesario decirlo. De hecho, ni siquiera habría por qué decir ni sí ni no. Si solo ando caminando, pues en realidad ni siquiera interactúo con nadie. Entonces, me parece que lo que tú señalas,
este videojuego, estas posibilidades técnicas, aunque en principio tengan un sentido así como bonito, ay, simplemente ver de nuevo la tierra, tocar la tierra. Si solo ando vagando, pues es algo que ya viéndolo con ojo crítico, me remite de nuevo, a la figura de Flaneur, a la figura del bohemio, a esa forma de subjetividad que el propio siglo XIX ya ha generado y que en gran medida se mantiene en un plano mental y representacional sumamente estrecho, que es una posibilidad del pensamiento moderno, pero que no pasa más que de eso, de andar experimentando el mundo sin llegar a tocarlo y a hacerme consciente del hecho fundamental que según Heidegger tiene el mundo, que es la finitud, es decir, el ser para la muerte, que es lo que al final de cuentas nos gusta o no. Quien anda divagando es como quien anda simplemente dándole la vuelta a la muerte. No solo da la vuelta por el mundo, también le da la vuelta a la muerte. Y desde esa perspectiva, pues me parecería una vez más que por más que resulte en principio bonito esto, vamos a sensibilizarnos, pues resulta al final vacuo y poco provechoso. No sé si alguien, o bueno, el propio Javier se llama, sí, ¿verdad? El propio Javier, si quiera decir algo, o no sé. Bueno, tú, Rogelio, que llevas la moderación. Gracias, Víctor. No sé, Javier, ¿tienes algún comentario al respecto? Creo que sea No, caído. ninguno. Me parece interesante porque no lo había pensado yo desde esa perspectiva, ¿no? Eh, un poco precisamente por esto, ¿no? Porque yo no soy gamer, la verdad es que no es algo que yo esté, un mundo donde yo esté muy metido, pero de repente pues uno lee alguna nota, alguna cosa y le llama la atención, ¿no? Me parece curioso que existan este tipo de videojuegos donde la acción no exista, ¿no? O sea, que sea, eh, me parece la antípoda de un juego, por ejemplo, ¿no? Entonces solamente era como mencionar este punto y pensarlo, reflexionarlo un poco a partir de esto, ¿no? Muchas gracias, Javier. Claudia, creo que querías participar. Gracias, Rogelio. Pues en realidad ya no sé por qué creo que voy a poner el desorden, porque yo no voy a hablar de gamers ni de nada de eso, sino que quería regresar un poco a Wild, ¿no? Y a la lectura que proponía, que bueno, que se propuso en la conferencia, porque la verdad es que me costaba un poco de trabajo ir siguiendo bueno, esta supuesta disociación de lo estético y lo político. Veo, bueno, entiendo que lo que se está planteando como en un término, en sentido casi, pues como esencial o puro, ¿no? De justamente de las nociones, ¿no? Pero yo pensaba el discurso de Wilde, ¿no? Señalabas o sea, que parece como que Wilde en el discurso está, o se queda atrapado justamente en esta perspectiva estética clásica, ¿no? Total y demás. Y yo me quedo pensando que quizá eso está, o sea, se puede entender, pero en un sentido, digamos, contenidista, ¿no? Del texto, pero que me resulta como complicado disociarlo de la perspectiva política si lo pensamos en términos discursivos, ¿no? Porque al final la carta, o sea, de Profundis, está dirigida en efecto a Douglas, pero la historia incluso de publicación, si yo no mal entiendo, Wilde supuestamente envía una copia a Douglas, pero se la entrega a su editor. Entonces, esta cuestión de lo confesional en realidad se está jugando, creo yo, que en un plano enteramente político, porque es un discurso para el otro, en un marco además de todo jurídico, de culpa, de castigo y demás, y en realidad entonces si hay el discurso o el argumento de lo estético, en realidad está jugando en términos meramente, bueno, utilitarios, en un discurso de autojustificación para el otro, y en ese sentido tiene, creo yo, un raigambre o un asunto, un sustrato político muy fuerte, ¿no? Entonces quizá, no sé, a lo mejor no es por ahí, ¿no? La línea que te interesa seguir, pero a mí me quedó como zumbando, ¿no? El asunto, pero ay, pero ¿cómo si, aunque esté implicada en ese término sí trascendental, puro y demás, está implicado en un juego, pues creo que político, discursivamente hablando? No sé qué piensas de eso, Víctor.
Bien, gracias Claudia por tu observación. Sí, cuando tú misma lo has señalado, una pretensión de darle a términos como política o estética un sentido estrecho o puro para diferenciarlos y para entender por qué en la actualidad nadie necesitaría justificar su relación con base en no sé qué, griegos y vivamos el arte y esas cosas. Yo creo que en efecto hay una cuestión política en la medida en que, sí, Wilde era un supercrítico de su época, lo hacía mucho, gran parte de lo que hacía seguramente lo hacía con base en la idea de darle en la torre al convencionalismo y burlarse de los valores burgueses. No dudo que incluso en esta carta en algún momento haya habido así una intención de voy a escribir un texto que va a volver a escandalizar a la gente. Eso en un sentido amplio de política, es decir, como remisión a las relaciones con los demás. Yo creo que eso es parte de la existencia humana y todos lo tenemos en algún momento, incluso cuando escribimos una tesis o lo que sea, pues hay una idea ahí de participar en el modo en que piensa la vida, en el que piensa la sociedad a la que pertenecemos. Sin embargo, si pensamos por política, el desenmascaramiento de juegos de poder que estarían implícitos u ocultos detrás de ciertos valores supuestamente ideales, es decir, valores que ocultan las relaciones de poder, que hasta donde yo he entendido a Foucault es justamente lo que él pretende hacer. En ese sentido, en la obra de Wilde no encuentro la política, es decir, yo creo que independientemente de que él haya querido ahí escandalizar una vez más a sus contemporáneos, la justificación de la que echa mano en la obra, pues es una justificación puramente estética e incluso opuesta a la política en la medida en que no menciona, por ejemplo, los aspectos ahora sí de la relación, no menciona la manera en la que interviene el aparato estatal, no hace ninguna alusión a la actuación del propio padre de Douglas, etcétera, sino todo se mueve en términos de la realización o no de un ideal amoroso. Yo creo que en ese sentido, cuando señalo la diferencia entre su época y la nuestra, y señalo en que, por ejemplo, aunque a uno le guste la literatura, pues no creo que nadie piense ya en términos de pues, la realización de no sé qué drama entre los dos, sino más bien de pues tus derechos y mis derechos y estás invadiendo mi libertad o queriendo someterme o lo que sea. Yo creo que en ese sentido sí podríamos decir que en la obra de Wilde no hay no hay una participación política, aunque evidentemente las relaciones de poder en algún momento siempre nos toquen, aunque estemos hablando de cuestiones como lo doméstico o algo así. ¿Sí? Sí, gracias, Víctor. Sí. Bueno, no sé si tienen más preguntas, pues no. Bueno, entonces si están de acuerdo, pues muchas gracias, Víctor, por tu No. conferencia, por tu disposición para compartir con nosotros tu charla. Y con esto, pues, damos por finalizadas las conferencias, el ciclo de conferencias de las cuartas jornadas internacionales de investigación de la Cátedra José Revueltas de Filosofía y Literatura. Ya. De nuevo les agradezco a todos y a todas por su asistencia, por estar aquí, y reitero mi agradecimiento, Víctor, por tu disposición desde el principio que nos pusimos en comunicación para participar en estas jornadas. No, muchísimas gracias, Rogelio, y gracias de nuevo a todos por haber estado aquí. Bien.